6 meses atrás, entré a la oficina de mi padre con 2 títulos universitarios, un plan de negocios perfecto, y la esperanza de finalmente trabajar en la empresa familiar. Salí de ahí con el corazón roto y una frase grabada en mi mente como hierro caliente: jamás serás tan buena como tu hermano. Lo que mi padre no sabía era que esas palabras no me destruirían. Me convertirían en su peor pesadilla. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia para siempre. Mi nombre es Alejandra, tengo 28 años, y durante toda mi vida creí que algún día trabajaría junto a mi padre en Constructora Mendoza. Desde pequeña, escuchaba sus conversaciones sobre proyectos y contratos, memorizando cada detalle. Mientras otros niños jugaban, yo estudiaba arquitectura por las noches. Mi hermano Tomás, 3 años menor, nunca mostró el mismo interés. Prefería los videojuegos y las fiestas. Pero papá siempre decía: él va a madurar. Los hombres necesitan más tiempo. Después de graduarme con honores en ingeniería civil y completar una maestría en administración, finalmente llegó el momento. Era un martes cuando entré a su oficina con mi currículum y un plan de crecimiento que había trabajado durante meses. Papá, le dije, quiero hablar contigo sobre mi futuro en la empresa. Él levantó la vista de sus papeles, me miró de arriba a abajo, y se rió. Se rió como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. ¿Tu futuro aquí? Alejandra, cariño, tú deberías estar pensando en encontrar un buen marido, no en meterte en este mundo de hombres. Sentí como si me hubieran abofeteado. Papá, tengo 2 títulos universitarios. Conozco cada proyecto que has manejado en los últimos 5 años. He estado preparándome para esto toda mi vida. Mira, dijo, recostándose en su silla con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, Tomás va a encargarse del negocio familiar. Él ya va a empezar la próxima semana como gerente de operaciones. Tú tienes otras cualidades. Encontrarás un buen hombre, tendrás hijos hermosos, y serás feliz. Eso es lo que las mujeres hacen mejor. Las palabras me quemaban la garganta. Tomás, el mismo que apenas terminó la universidad, que nunca ha mostrado interés real en la construcción. Él es hombre, Alejandra. Tiene instintos naturales para los negocios. Además, jamás serás tan buena como tu hermano, sin importar cuánto estudies. Esas palabras se grabaron en mi mente como hierro caliente. Me quedé ahí, viendo cómo el hombre que más admiraba destruía mis sueños con una sonrisa. Pero en lugar de suplicar, algo extraño pasó. Una calma fría me invadió. Está bien, papá, dije suavemente. Entiendo perfectamente. Él pareció sorprendido por mi reacción tranquila. Esperaba lágrimas, tal vez una discusión. Pero yo ya tenía otros planes formándose en mi mente. Esa tarde, mientras Tomás celebraba en un bar, yo estaba haciendo llamadas importantes. La primera fue a mi antigua profesora, la doctora Beatriz Herrera, quien dirigía la Asociación de Ingenieros del país. Alejandra, me dijo después de escuchar mi historia, he estado esperando esta llamada durante años. Lo que me contó cambió todo. No era la primera vez que mi padre había subestimado a alguien con consecuencias graves. Y había información sobre la empresa familiar que yo desconocía completamente. Pero eso no era todo. La empresa estaba en problemas financieros serios. Y había un contrato específico, uno enorme, que podría salvar o hundir el negocio familiar para siempre. Un contrato que estaba perfectamente dentro de mi alcance. Al día siguiente, me levanté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. El contrato que había descubierto era para la construcción del nuevo centro comercial Plaza Central, el proyecto más grande de la ciudad en la última década. Valor, 50 millones de pesos. Recordé haber conocido al arquitecto Miguel Ruiz en una conferencia universitaria. Habíamos tenido una conversación fascinante sobre construcción sostenible, y él había quedado impresionado con mis ideas. Más importante aún, él no tenía idea de que yo era hija del dueño de Constructora Mendoza. Esa mañana, hice algo que cambiaría mi vida para siempre. Registré mi propia empresa, Constructora A Mendoza e Hijos. Quería que mi apellido siguiera siendo parte del legado de construcción, sin importar lo que mi padre pensara. Mientras tanto, Tomás había comenzado en el negocio familiar, y ya estaba causando problemas. Llegaba tarde, cancelaba reuniones importantes, y sugería usar materiales baratos sin entender las implicaciones de calidad.
Papá estaba frustrado, pero seguía defendiéndolo. Contacté al arquitecto Ruiz y le pedí una reunión. Cuando nos encontramos, llevé un análisis completo de construcción sostenible que había desarrollado durante mi maestría. Señorita Mendoza, me dijo después de revisar mi propuesta, esto es exactamente lo que estamos buscando. ¿Su empresa tiene experiencia en proyectos de esta magnitud? Nuestra empresa está enfocada en proyectos de alta calidad con enfoque sostenible, respondí cuidadosamente. Este sería exactamente el tipo de proyecto que nos permitiría demostrar nuestra capacidad. Me gustaría incluir su empresa en el proceso de licitación. Pero necesito ver un portafolio antes del lunes. Mi corazón se detuvo. No tenía portafolio porque acababa de crear la empresa. Pero entonces recordé mis proyectos de consultoría independiente durante la universidad. Técnicamente, esos los había manejado yo, no la empresa de mi padre. Ese fin de semana trabajé sin parar, reorganizando mi experiencia y creando una presentación que mostraba mi enfoque único. Pero mientras yo trabajaba, algo más estaba pasando en Constructora Mendoza. El lunes, mi mamá me llamó llorando. Alejandra, tu papá acaba de perder el contrato con los hermanos Vázquez. Tomás cometió un error terrible, confundió las medidas y les cotizó la mitad del precio real. Cuando trataron de corregir, los clientes se sintieron engañados y cancelaron todo. Eran clientes de 15 años. Un contrato de 8 millones de pesos que mi padre había dado por seguro. Las cuentas están muy ajustadas, continuó mamá. Si no conseguimos un proyecto grande pronto. Esa tarde, recibí la llamada del arquitecto Ruiz, la hemos seleccionado como finalista para Plaza Central. La presentación será el viernes. 5 minutos después, mamá me escribió, tu papá se enteró del proyecto Plaza Central. Dice que es exactamente lo que necesita para salvarse. Ya está preparando la propuesta. Mi padre y yo íbamos a competir por el mismo contrato. Y él no tenía idea de que su mayor competencia venía de su propia casa. Los siguientes 4 días fueron los más tensos de mi vida. Mientras mi padre trabajaba en su propuesta, yo hacía lo mismo. La diferencia era que yo conocía exactamente su estrategia, ofertas competitivas con márgenes ajustados. Era efectivo, pero predecible. Yo decidí tomar un enfoque completamente diferente. En lugar de competir solo en precio, me enfoqué en valor agregado. Mi propuesta incluía tecnología sostenible que reduciría los costos de operación por 30% durante 10 años. El miércoles, mi hermano Tomás me llamó. Estaba borracho y frustrado. Alejandra, me dijo con voz temblorosa, papá está enloqueciendo con este proyecto. Y yo, no entiendo ni la mitad de lo que habla. Hoy me gritó porque no sabía calcular el volumen de concreto. Hizo una pausa. Creo que papá se equivocó conmigo. Yo no soy bueno para esto. Tú siempre fuiste la que entendía estas cosas. Era la primera vez que mi hermano admitía que yo tenía más talento. Pero en lugar de satisfacción, sentí tristeza. Tomás, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Cocinar, admitió. Siempre quise ser chef. Pero papá dice que cocinar no es trabajo de hombres serios. Qué irónico. Papá había rechazado mis sueños por ser mujer, y los de Tomás por no ser suficientemente masculinos. El jueves, mi mamá apareció en mi apartamento. Tu papá no está bien. Los problemas lo están matando. Anoche lo encontré despierto a las 3, revisando números. Me miró directamente. Él sabe que cometió un error contigo. No lo va a admitir, pero lo sabe. Ayer me preguntó si pensaba que habías encontrado trabajo. ¿Y qué le dijiste? Que mi hija es brillante y que cualquier empresa sería afortunada de tenerte. Se secó una lágrima. Él solo asintió. Parte de mí quería correr a abrazarlo. Pero recordé sus palabras, jamás serás tan buena como tu hermano. Finalmente llegó el viernes. Me vestí con mi mejor traje azul marino y llegué al edificio a la 1:30. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Y entonces lo vi. Mi padre estaba en el lobby, revisando sus documentos. Se veía más mayor, con nuevas arrugas y el cabello más gris. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Él me miró confundido, claramente preguntándose qué hacía yo ahí. Alejandra, me gritó. ¿Qué haces aquí? Las puertas del elevador se cerraron antes de que pudiera responder.
El arquitecto Ruiz me esperaba en el piso 15. La competencia es fuerte, me advirtió. Especialmente Constructora Mendoza, tienen mucha experiencia. Si tan solo supiera, pensé. Durante 30 minutos, presenté cada aspecto de mi propuesta con precisión y pasión. Cuando terminé, el silencio era total. Señorita Mendoza, esta es una propuesta extraordinaria, dijo la presidenta del comité. ¿Podría esperar afuera? En el pasillo, cerré los ojos y respiré profundo. 15 minutos después, escuché voces familiares. Mi padre y Tomás salían del elevador, dirigiéndose hacia la misma sala. Era su turno. Y yo estaba a punto de descubrir si 20 años de preparación habían valido la pena. Media hora después, mi padre y Tomás salieron de la sala de conferencias. Papá se veía confiado, casi arrogante. Tomás solo parecía aliviado de que hubiera terminado. Mientras esperaban el elevador, escuché a papá decirle a mi hermano, esa presentación fue perfecta. Con nuestra experiencia y precios competitivos, no hay manera de que perdamos este contrato. Si hubiera sabido que su mayor competencia había presentado media hora antes que él. El arquitecto Ruiz apareció en el pasillo y nos pidió a los 3 representantes de las empresas finalistas que esperáramos. El comité tomará su decisión en los próximos 20 minutos, anunció. Fue entonces cuando mi padre finalmente me notó realmente. Alejandra, ¿en serio? ¿Qué haces aquí?, me preguntó, acercándose. ¿Conseguiste trabajo con alguna de estas empresas? Tomás me miró con curiosidad, pero había algo en sus ojos, como si estuviera empezando a sospechar algo. Algo así, le respondí tranquilamente. Antes de que pudiera preguntar más, las puertas de la sala de conferencias se abrieron. La presidenta del comité salió con una sonrisa. Hemos tomado nuestra decisión, anunció. ¿Podrían pasar los 3 finalistas? Entramos a la sala. Mi padre se veía confundido de que yo los acompañara, pero no dijo nada. Después de revisar cuidadosamente las 3 propuestas, comenzó la presidenta. Hemos seleccionado a la empresa que no solo ofreció la mejor combinación de innovación, sostenibilidad y garantías de calidad, sino que también demostró una visión a largo plazo excepcional. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. El contrato de Plaza Central ha sido otorgado a Constructora a Mendoza e Hijos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la cara de mi padre pasó de confusión total a shock absoluto. Sus ojos se movieron entre la presidenta del comité y yo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. A Mendoza, susurró. Alejandra. ¿Mendoza? Me puse de pie lentamente. Gracias, le dije al comité con voz firme. Constructora a Mendoza e Hijos se compromete a hacer de Plaza Central un proyecto del cual toda la ciudad se sienta orgullosa. Cuando salimos de la sala, mi padre me agarró del brazo. ¿Qué acabó de pasar?, me preguntó, su voz temblando entre furia y incredulidad. ¿Tú creaste una empresa? ¿Con nuestro apellido? Créate tu propia empresa, papá. Yo solo usé el apellido que me corresponde por derecho. Tomás se acercó y, para mi sorpresa, puso su mano en mi hombro. Alejandra, me dijo en voz baja, eres increíble. Pero papá no había terminado. Que esto es traición. Competir contra tu propia familia. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Por primera vez en 6 meses, sentí una punzada de dolor. Pero recordé todas las noches que había pasado estudiando, todos los sueños que había construido, todas las palabras hirientes que había tenido que escuchar. Papá, le dije, mirándolo directamente a los ojos, tú me enseñaste todo sobre construcción, sobre calidad, sobre integridad en el trabajo. Pero hay una cosa que nunca me enseñaste, a creer en mí misma. Eso tuve que aprenderlo sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Durante años escuché todo lo que decía sobre proyectos, sobre clientes, sobre cómo manejar un negocio. Absorbí cada lección, cada estrategia. Pero cuando te pedí la oportunidad de usar esa educación, me dijiste que me enfocara en encontrar marido. Tomás estaba escuchando cada palabra, asintiendo lentamente. ¿Sabes qué es lo más triste?, continué. No es que hayas perdido este contrato. Es que perdiste la oportunidad de tener a la mejor empleada que podrías haber tenido, tu propia hija. Mi padre se quedó callado por un momento largo. Finalmente, su voz salió como un susurro. Alejandra, ¿yo? No, papá.
No hay excusas que valgan. Me subestimaste porque soy mujer. Subestimaste los sueños de Tomás porque no encajaban en tu idea de masculinidad. Y ahora, los dos vamos a seguir nuestros propios caminos. Tomás asintió con determinación. Alejandra tiene razón, papá. Yo voy a estudiar cocina. Y ella va a ser la mejor constructora de la ciudad. 3 meses después, estaba parada en ese escenario, sosteniendo el premio a la empresa emergente del año. Plaza Central había comenzado construcción, y cada etapa estaba superando las expectativas de calidad y eficiencia. Tomás había comenzado sus estudios de gastronomía y ya tenía planes para abrir su propio restaurante. Estaba más feliz de lo que lo había visto en años. Y mi padre finalmente había aprendido algo que debería haber sabido desde siempre: el talento no tiene género. Cuando bajé del escenario esa noche, él se acercó a mí. Alejandra, me dijo, con humildad genuina en su voz, ¿crees que algún día podrías enseñarme sobre construcción sostenible? Mi empresa necesita evolucionar. Sonreí. No era la disculpa completa que merecía, pero era un comienzo. Claro, papá. Pero esta vez, escucha realmente lo que tengo que decir. Y así fue como la niña que una vez soñó con trabajar junto a su padre, terminó enseñándole que los sueños no tienen límites cuando tienes el valor de perseguirlos por ti misma. Porque la mejor venganza es demostrarles que estaban completamente equivocados sobre ti.